Second thing, La segunda cosa, Paul wants you to know that in your pain, every adequate provision will be made for you. Pablo quiere que tú sepas que en tu dolor cada provisión adecuada ya ha sido hecha por ti. He says if God gave us his son, if he would sacrifice his son, Pablo está diciendo, si él está dispuesto a sacrificar a su hijo, will he not also with him freely give us all things? no nos dará juntamente con él todas las cosas. That in the middle of this travail, Que en medio de este viaje, de esta travesía, when you feel so weak and poor, cuando te sientes tan débil, tan pobre, you're not left to your resources. no tienes que depender de tus propios recursos. Because the God who went to the extent of giving you his son Porque el Dios que llegó al punto de darte a su hijo, has no intention of losing you along the way. no tiene la menor intención de dejar que tú te le extravíes en el camino. He will make every provision that you need. Hará cada provisión que tú necesites. There's a third thing. Y hay una tercera cosa. And this was all written by Paul in the context of suffering. Y todo esto escrito por el apóstol Pablo en el contexto del sufrimiento. The Spirit who greets me in my weakness, El espíritu que me encuentra en mi debilidad. a God who is zealous to provide, Un Dios celoso para proveer. and this reminder Y este recordatorio. that nothing that you will experience Que nada de lo que tú experimentarás between the already and the not yet entre el ya y el todavía no lo he vivido, has the power to separate you from God's love. tiene el poder de separarte del amor de Dios. It just won't happen. Simplemente no va a ocurrir. No matter how deep your pain is, No importa cuán profundo sea tu dolor, no matter how confounded your mind no is, importa cuán confundida esté tu mente, no matter how confusing your story sin is, importar lo confuso de tu historia, you can wake up in the morning and say, I'm loved, I'm loved, I'm loved. puedes despertar por la mañana y declarar, soy amado, soy amado, soy amado. I'm loved fully. Soy amado plenamente. I'm loved eternally. Soy amado eternamente. And nothing Y nada, will ever remove the love of my Savior nada from me. jamás removerá el amor de mi Salvador sobre mí. You see, the travail is God's purpose. ¿Ves? La travesía es el propósito de Dios. But He meets you with beautiful grace in the middle of the travail. Pero te encuentra a ti con su hermosa gracia justo en medio de tu travesía. With a tender, compassionate spirit. Con un espíritu tierno y compasivo. With lavish provision. Con una provisión extravagante. And with unstoppable love. Y con un amor que no puede ser detenido. You will suffer. Sufrirás. Because God has chosen this to be your address. Porque Dios ha escogido que esto sea tu dirección. But you will never be left to yourself. Pero nunca estarás solo. There's a second answer to the question. Hay una segunda respuesta a la pregunta. Turn to 1 Peter chapter 1. Primera de Pedro, capítulo 1. I love this passage. Let's read it 3 through 9. Yo amo este pasaje. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Peter's answer to the question alongside of the answer of Paul La respuesta de Pedro, justo puesto al lado de la respuesta de Pablo a la misma pregunta, is this: es esta. you will suffer for the purpose of your personal transformation. Vas a sufrir por el propósito de tu transformación personal. You will suffer because God is zealously completing His work of grace in you. Sufrirás porque Dios está completando celosamente su obra de gracia en ti. Now, Peter uses this interesting word picture here. Pablo usa este cuadro de palabras de manera interesante. It's the picture of metallurgy. Es el retrato de la metalurgia. When the metallurgist mines a metal, Cuando se trabaja en metalurgia y se saca de mina algún metal, he finds it in an ore state. lo encuentra en un estado bruto. Ore is not very useful and ore is not very attractive El estado bruto ni es atractivo ni es útil de aquel mineral, because ore has imperfections in it. porque contiene en ese estado bruto imperfecciones. And those imperfections rob the ore of its strength and rob the ore of its beauty. Y esas imperfecciones le roban al mineral su hermosura y su fortaleza. So the metallurgist will add white hot heat Entonces, el que trabaja con estos minerales va a sumarle un calor intenso and a chemical agent y un agente químico in order to liquefy that ore para tomar aquel mineral en su estado bruto y hacerlo líquido, so the pure metal can be pulled out para que el metal puro pueda ser extraído and reach its highest state of strength and its highest state of beauty. y llegar a su estado más alto de fortaleza y de hermosura. Now here's what you need to understand. Ahora esto es lo que tienes que entender. When you come to Christ, you're an ore Christian. Cuando tú llegas a Cristo, tú llegas como un cristiano en bruto. You have imperfections in you. Tienes imperfecciones en ti. And those imperfections rob you of your strength Y estas imperfecciones te roban de tus fuerzas and rob you of your beauty. y te roban de tu hermosura. It would make no sense for God to mine you out of the mass of humanity No haría ningún sentido Dios extraerte de la masa de la humanidad and leave you in your ore state. y dejarte en ese estado en bruto. So now listen very carefully. Entonces escucha con mucho cuidado. In the zeal of His redemptive love, En el celo de su amor redentor, God will boil you. Dios va a ponerte a arder. That's not God's hatred. Ese no es el odio de Dios. That's not God's Ese no punishment. es el castigo de Dios. That's God's grace. Esa es la gracia de Dios. Hear this. Escucha esto. God will take you where you haven't wanted to go Dios te llevará donde tú no has querido ir in order to produce in you what you could not achieve on your own. para producir en ti lo que tú no pudiste producir por ti mismo. God will take you Dios te llevará where you haven't intended to a go donde no ha sido tu intención ir to produce in you what you could not achieve on your own. para producir en ti lo que tú no pudiste producir por ti mismo. God will take you Dios te llevará a ti and you y a and ti you y a and ti you y a and ti you y a ti where you haven't planned to a go donde tú no has planificado ir in order to produce in you para producir en ti what you could not achieve on your lo own. que no pudiste lograr por ti mismo. Do you know what the Bible calls that? ¿Sabes cómo la Biblia llama esto? Grace. Gracia. You see, grace is not often a cool drink. ¿Ves? Gracia no siempre es una bebida refrescante. Grace is often not a soft pillow. En momentos la gracia no es una almohada suave. I say this all the time. Yo digo esto continuamente. We better become committed Debemos hacernos comprometernos con to preaching and teaching and encouraging one another
with a theology of uncomfortable grace. Predicar y enseñar y exhortarnos unos a los otros con una teología de una gracia incómoda. Because between the already and the not yet, Porque entre el ya pasó y el aún todavía no ha pasado, God's grace often comes to us in uncomfortable forms. la gracia de Dios puede llegarnos de formas incómodas. If you're God's child, Si tú eres el Hijo de Dios, if you've been redeemed by His blood, si tú has sido redimido por su sangre, you better not name those difficulties as a sign of His unfaithfulness and inattention. no llames esas incomodidades como señales de su falta de fidelidad o de su falta de atención sobre ti. Those difficulties are actually a sure sign of the zeal of His redemptive love. Esas dificultades son una señal segura del celo de su amor redentor. He loves you. Él te ama. He knows that His work is not done in you. Él sabe que su obra no se ha completado en ti todavía. We're too easily satisfied. Nosotros somos satisfechos con poca cosa. We'd be satisfied with a little bit of theological knowledge. Nosotros estaríamos conformes con un poquito de conocimiento teológico, We'd be satisfied with a little bit of biblical literacy. con un poquito de entendimiento bíblico. We'd be satisfied with a little bit of growth. Estaríamos satisfechos con un poquito de crecimiento. Be thankful. Demos gracias You serve a dissatisfied Redeemer, que servimos a un redentor insatisfecho. and He will not relent. Y Él no va a desistir. He will not stop. Él no va a detenerse. He will not turn from His plan Él no va a girar de su propósito until every microbe of sin hasta que todo germen, todo microbio de pecado is delivered from every cell ha sido liberado de cada célula, of every heart de cada corazón, of every one de of cada His children. uno de sus hijos. Now that's grace. Eso es gracia. You will suffer because for your good and His glory, God has chosen your address to be this fallen world. Vas a sufrir porque para tu bien y su gloria Él ha escogido este mundo caído como tu lugar de residencia. You will suffer for the purpose of divine transformation. Sufrirás por el propósito de la transformación divina. But there's yet a third reason. Y hay una tercera razón. Turn to 2 Corinthians chapter 1. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 1. Just read 3 through 7. 2 de Corintios 1, del versículo 3 al versículo 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. You will suffer because God has chosen you to live in this fallen world. Sufrirás porque Dios ha escogido que tu dirección, tu residencia sea este mundo caído. You will suffer for the purposes of your spiritual growth. Sufrirás por el propósito de tu crecimiento espiritual. And you will suffer because God has chosen you to be part of the work of His kingdom. Y sufrirás porque Dios te ha escogido para que sea parte de la obra de su reino. Look how God is identified in this passage. Mira cómo Dios es identificado en este pasaje. The Father of mercies El Padre de misericordias and the God of all comfort. y el Dios de todo consuelo. What a beautiful description of the Lord. Qué descripción hermosa del Señor. All mercy comes from Him. Toda misericordia proviene de Él. All comfort starts
with Him. Todo consuelo comienza en He Él. defines what mercy is. Él define lo que es misericordia. He defines what comfort Él is. define lo que es el consuelo. And so look at what it says. Read 4 again. Mira lo que dice en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. It says, who comforts us in all our affliction, Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. so that ¿Para qué? that is a purpose statement coming. Eso para qué nos habla de una declaración de propósito que va a seguir. What's the purpose? ¿Cuál es el propósito? So that we may able to comfort those who are in affliction. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier See, tribulación. God has called you to suffer, ¿Ves? Dios te ha llamado a sufrir so you would run to His arms of comfort, para que tú corras a sus brazos consoladores. so that in that experience your heart is tenderized, Para que en esa experiencia tu corazón sea enternecido. and you become a tool of His comfort Y tú seas entonces un instrumento de su in the consuelo lives of others who are suffering. en la vida de otros que están sufriendo. God means to make His invisible mercy visible through His people who carry His mercy to others. Dios quiere que su misericordia invisible sea visible en su gente que llevan sus misericordias a otros. Now here's what this means. Ahora esto es lo que quiere decir. You don't own your suffering. Tú no eres dueño de tu sufrimiento. Your suffering doesn't belong to you. Tu sufrimiento no te pertenece. Don't act like your suffering is your possession. No te comportes como si tu sufrimiento es tu posesión. Your Lord owns everything, even your suffering. Tu Señor es dueño de todo, aún de tu sufrimiento. Let go of it, give it back to Him. Suéltalo, devuélveselo a Él. You know what it's like? You know what it's like to be around a person who is holding tightly onto their suffering? ¿Sabes tú cómo es cuando tú estás alrededor de una persona que está con ambas manos aferrado a su sufrimiento? Who has taken suffering as an identity? Que ha tomado el sufrimiento como su identidad. I'm a sufferer. Yo soy un sufridor. A person who is wallowing in their misery, Una persona que literalmente se pasea en su miseria. and you can't tell them a miserable story Y tú no puedes decirle una historia miserable because they'll out misery your misery. porque van a tirarte una miseria más grande a tu historia miserable. You think your suffering is bad? Wait till you hear my Ajá, tú story. piensas que tú estás sufriendo, espera que tú oigas mi historia. I'm the sufferer of sufferers. Yo soy el sufridor de todos los que están sufriendo. Don't dare try to tell your story to me, No te atrevas a contarme tu historia a mí, because I've been places you can't even think about. porque yo he estado en lugares de sufrimiento que tú ni puedes imaginar. That has never helped anyone. Eso jamás ha ayudado a nadie. That's somebody who thinks that suffering belongs to them. Ese que piensa que el sufrimiento le pertenece a él. And suffering doesn't fit in God's kingdom. Suffering is about making me the hero of my story. Y que el sufrimiento no cabe en el reino de Dios, que el sufrimiento se trata de hacer de mí el protagonista de la historia. And you know what it's like. Y tú sabes cómo es eso. The more that person tells the story, the more hero they become. Mientras más cuenta esta persona su historia, más héroe lucen ellos. And by the time they're done telling that story, they're second only to the divine. Y al final de su historia, ellos quedan en segundo lugar solo porque Dios está por arriba. Listen, Escúchame, get a grip. agárrate. Your suffering isn't about you. Tu sufrimiento no se trata de ti. And if you make it about you, Y si tú lo haces de ti, you step out of God's wise plan. tú estás saliendo del plan sabio de Dios. Like everything else in your existence. Como todo lo demás en nuestra existencia. Because you've been bought with a price. Porque tú has sido comprado por precio. Your suffering belongs
to Him. Tu sufrimiento le pertenece a Él. I would plead with you, give your suffering back to Him. Te rogaría a ti que devuelvas tu sufrimiento a Él. Surrender your suffering to His purpose. Rinde tu sufrimiento a sus propósitos. Ask the question, Haz la pregunta, what is it that God wants to do through me because He's led me through this? ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo que me ha permitido atravesar esto? How has this suffering qualified me to be a better tool of His comfort? ¿Cómo me ha calificado este sufrimiento para ser mejor instrumento de su consuelo? How has it enabled me to be a more functional tool of His mercy? ¿Cómo me ha habilitado para ser un instrumento más efectivo de su misericordia? And who near me ¿Y quién alrededor de mí needs that mercy necesita esa misericordia and that comfort? y ese consuelo? You know, ¿Sabes? when you let go of your suffering Cuando tú sueltas tu sufrimiento and you surrender to God's purpose, y te rindes al propósito de Dios and you're not thinking about you all the y time no estás pensando de ti todo el tiempo and rehearsing your pain over and over again to y you, practicas, ejerces tu dolor contigo mismo una y otra vez, your heart begins to lift. tu corazón comienza a ser elevado. Because part of what's happening is you're not just suffering your selfishness in your suffering. Porque parte de lo que está pasando es que no solamente sufrimos nuestro dolor, sufrimos nuestro egoísmo dentro del And dolor. it increases the burden. Y eso incrementa la carga. There's freedom Hay libertad and joy y gozo in becoming en ser a tool of that mercy and that comfort. un instrumento de esa misericordia y de ese consuelo. Luella's mother was such a great example of that. La mamá de Luella era un ejemplo tremendo de esa verdad. Amazing. Asombrosa. What this woman went through in 12 years of travail of cancer Lo que esta mujer pasó en 12 años luchando contra el in cáncer, ways was so sad. en muchas formas era tan penoso. But this wasn't a selfish or bitter woman. Pero esta no era una mujer amargada o egoísta. It was like that suffering propelled her. Es como si ese sufrimiento la impulsaba And she became an agent of such grace and such mercy. y ella fue una agente de tanta gracia, de tanta misericordia. And when we were at her funeral, Y cuando estábamos en su funeral, the lives of people that gathered there, the stories that we heard la vida de la gente reunida ahí, las historias que escuchamos about the mercy of this woman de la misericordia de esa mujer who suffered as she was given mercy que sufrió mientras impartía misericordia, was a picture of this passage. era un retrato de este pasaje. Let go of your suffering Suelta tu sufrimiento and give it to Jesus. y dáselo a Jesús. And watch what He will do. Y observa lo que Él hará. Yes, there is purpose in your suffering. Sí, hay propósito en tu sufrimiento. God has chosen this to be your address, Dios ha escogido tu dirección, this fallen world, este mundo caído, for your good and His glory. para tu bien y para su gloria. God wills for you to go through trial Dios anhela para ti el pasar por pruebas so that His gracious work of transformation will continue. para que su obra de gracia de transformación continúe. God has chosen you to suffer Dios te escogió para sufrir, so that you will know the precious value of His mercy, para que entiendas el valor de su misericordia, so you would treasure His comfort, para que atesores su consuelo and you would want to give that away to others. y tú quieras darle eso a otros. All of the ways of the Lord Todos los caminos del Señor are right and true. son justos y verdaderos. Amen. Amén.